Bienvenidos a esta asignatura nueva en tu formación profesional, Teoría y Práctica de la Comunicación. Esperemos que sea de gran provecho para tu vida profesional. Mi nombre es Alberto Arenas Mondragón. Soy maestro en estrategia empresarial, por supuesto, de esta gloriosa educación superior de alta calidad aquí en Colegio de Empresarios. También tengo una licenciatura en Psicología Educativa y otros estudios especializados. Me dedico a la docencia y también a la práctica profesional como psicólogo y pedagogo. Y he colaborado en distintas universidades y escuelas de formación superior, tanto presencial como en línea, como también en esta modalidad. Así que espero que en este proceso podamos juntos aprender, podamos juntos desarrollar los temas que nos ha propuesto el temario de Colegio de Empresarios, que estoy seguro que será un éxito para tu formación profesional. Al terminar, por supuesto, de esta asignatura, tú vas a tener una visión diferente. Y cada vez, cada materia, asignatura que tú estés cursando, va a ser una experiencia nueva. Y te garantizo que no va a ser la excepción. Como su nombre dice, vamos a ver la parte teórica, pero también vamos a hacer prácticas que tú realizarás desde la comodidad de tu hogar o en tu trabajo, en tu empresa, donde tengas esa facilidad de hacerlo. Si quiero presentarte cuál es el plan que vamos a desarrollar en esta asignatura. Primero, el programa para que tú estés enterado de todos los temas. Son 9 unidades y vamos a ir describiéndolas brevemente cada una de ellas. En primer lugar tenemos la unidad número 1, que es la que vamos a ver en esta sesión, la comunicación fenómeno sociocultural. Y en ella pues vamos a ver cómo la comunicación en forma sincrónica es la que nosotros normalmente utilizamos en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, como por ejemplo la comunicación y sociedad, la comunicación y la cultura, la comunicación y la ideología, y la comunicación y el individuo. Entonces son aspectos muy generales, vamos así como que de lo más general a lo más particular. Y la unidad número 2, que veremos en la sesión número 2 también, hablaremos sobre el aspecto epistemológico, teórico, de lo que sustenta el desarrollo de la comunicación. La comunicación es algo que nosotros practicamos todos los días, desde que nacemos hasta que morimos y dejamos este mundo, siempre estamos comunicando. Pero eso no significa que lo hagamos de manera innata. También desarrollamos habilidades cognitivas para poderlo hacer de la mejor manera. Y entonces, detrás de todo eso hay una serie de teorías que vamos a ir viendo, las más representativas, de cómo se da la comunicación entre nosotros. Entonces vamos a ver entre los estudios teóricos el enfoque funcionalista, el enfoque estructuralista, el enfoque sociológico y la visión cibernética, que es pues, lo más actual y lo novedoso que tenemos en nuestros tiempos. Posteriormente, en la tercera unidad estaremos hablando acerca de la comunicación y el poder. Aquí vamos a ver a distintos actores que participan en la sociedad y que por supuesto usan la comunicación en todo momento. Y entonces, por ejemplo, los medios masivos, aunque aquí nada más en esta unidad los vamos a mencionar, vamos a hacer una clasificación muy breve acerca de ello, porque en otra unidad, en la siguiente unidad, vamos a ampliarlos, vamos a ver cada uno de ellos, porque recuerda que en la formación, en la carrera que estás estudiando actualmente, pues tú necesitas como que ver cómo se desarrolla esta parte de la comunicación humana en todos estos ámbitos de los medios masivos, como en la televisión, la radio, etcétera, ¿no? También vamos a ver cómo uno de los actores principales en los cuales nosotros formamos parte, que es el Estado, pues desarrolla también el uso de la comunicación. Así también los partidos políticos, no importa de qué país seas, en qué continente estés, pero seguramente en tu entidad hay políticos, hay partidos que están concursando por conquistar el poder. De eso vamos a estar hablando también.
Vamos a hablar un poco también de las ONGs, que son organismos, como su nombre lo dice, no gubernamentales, que de alguna manera ayudan a la sociedad, contribuyen. No son organismos que lucran, sino no reciben, más bien dan. Entonces, ¿cómo se desarrolla la comunicación en estos organismos? También vamos a hablar acerca de los derechos del receptor, ¿sí? El que emite mensaje, necesariamente el que lo recibe, va a tener una interacción. Entonces, ¿cómo desarrolla esa interacción dentro de la comunicación? Y finalmente, ¿cuál es la actitud ciudadana ante la información y la desinformación? Aquí también vamos a hablar un poco acerca de la sociedad de información, la sociedad de desinformación también. En la unidad número 4 estaremos hablando acerca de los medios masivos de comunicación. Ahora sí, como lo vimos lo vamos a ver en la unidad número 3, pero ahora más específico. Vamos a desarrollar cómo se da, cuáles son primero las funciones, la misión de los medios masivos de comunicación y luego cómo se desarrolla cada uno de ellos, como por ejemplo la prensa, la televisión, la radio, el cine y finalmente el internet, que es algo que tú usas todos los días y en todo tiempo y quizás abarcas más horas que en los otros medios de comunicación. La siguiente unidad es la unidad número 5, denominada Influencia de la comunicación en la educación superior. Tú estás formándote en esta modalidad e-learning virtual en educación superior. Entonces vamos a ver cómo se da la comunicación con esta inserción dentro de la educación, que una sin la otra no tendría una razón de ser. Entonces veremos cómo se da en las universidades como marco social de la comunicación hacia el interior de las universidades, la cultura universitaria y el uso de las plataformas tecnológicas. Aquí vamos a ver incluso algunos ejemplos de las plataformas que se utilizan. Por supuesto, Colegio de Empresarios tiene su propia plataforma que no se parece a ninguna otra plataforma. Fue hecha exclusivamente para Colegio de Empresarios. Pero muchas de las instituciones de educación superior usan una plataforma genérica y a partir de esa plataforma genérica, que vamos a hablar ampliamente en esa unidad, desarrollan y diseñan particularmente la plataforma que va a ser utilizada para sus fines educativos. Después veremos en la unidad número 6 la influencia social en la comunicación. Es decir, aquí vamos a hablar cómo se da la comunicación dentro de las emociones, entre los niños, jóvenes y adultos, la comunicación entre las comunidades vecinales, la comunidad familiar, laboral, estudiantil, es decir, lo más macro, y finalmente cómo se da la comunicación entre los gobernadores y los gobernantes en el sector de la política. Vamos a retomar un poquito lo que vimos en la unidad número 3, pero más específica cómo se da en la clase política. Después estaremos viajando hacia la unidad número 5, que se denomina influencia de la comunicación, conciencia e inconsciencia de la comunicación no verbal, en la unidad número 7. Aquí vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación no verbal, que representa el 85% de nuestra comunicación diaria, y el otro 25% a la comunicación verbal, que puede ser escrita o puede ser oral. Bueno, en esta comunicación no verbal, que es la que más impacto tiene en todo lo que hacemos, cómo los ademanes tienen mucho que ver en esta forma de comunicación. Como la gesticulación, hay toda una ciencia que habla acerca de ello, y por supuesto esto es muy importante, por ejemplo, en el área de recursos humanos o recursos del personal, para las cuestiones de entrevistas laborales. Es muy importante tomar y considerar los gestos que realizan las personas en el momento de la entrevista laboral. También los movimientos corporales son muy importantes porque ahí nos indica la persona que está buscando trabajo cuánta seguridad está mostrando, o cuánto interés, o cuál es su proyección de vida. Entonces los examinadores consideran muy importante esta parte
de los movimientos corporales. También estaremos hablando de los mensajes visuales, táctiles, olfativos, auditivos, gustativos, es decir, lo que son los 5 sentidos, las sensaciones, cómo juegan un papel fundamental en la comunicación, ya que representa la vía primaria desde que nacemos en cómo nos comunicamos y cómo recibimos la información. También hablaremos acerca de la persuasión comercial y la influencia individual de cómo se da la comunicación en estos ámbitos. Y finalmente, el arte como expresión comunicativa, ¿sí? Aquí no solamente son las palabras que tenemos que decir, sino cómo las decimos. Eso es lo más importante, ¿sí? Tú puedes decirle a una persona y ayudarla a rectificar acerca de sus errores, ¿sí? Pero hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, esas maneras son las que impactan más que las mismas palabras, ¿sí? Recuerda cuando alguien tal vez te ha dicho, mira, lo que me dijiste tienes razón, pero la forma como lo dijiste no me gustó. Entonces, ¿qué es lo que la gente se queda con mayor impacto? Pues justamente las maneras en cómo nosotros comunicamos y expresamos los mensajes dentro de una comunidad o de una persona. Y también en la unidad número 8, ya acercándonos casi al final de nuestra asignatura, vamos a hablar acerca de la conciencia e inconsciencia de la comunicación verbal. Y entonces específicamente vamos a hablar acerca de la comunicación verbal. En la unidad anterior, el mayor impacto, dijimos, es la comunicación no verbal. Pero la comunicación verbal no es de menor impacto. Por supuesto que también tiene su impacto propio. Y entonces vamos a estar hablando acerca de la propiedad lingüística, los matices abiertos y encubiertos, acerca de la comunicación, la conversación, competencia lingüística, la exposición planeada con apoyos visuales, la improvisación ante un grupo, la literatura, función estética de la palabra, ¿sí? En alguna otra asignatura anterior acerca de comunicación ya viste algunos de estos elementos, pero los vamos a retomar justamente en cómo se da ese impacto dentro de los ámbitos donde nos desarrollamos. Y finalmente llegamos a la comunicación del mañana, es decir, cuáles son los retos que tenemos que enfrentar en nuestros tiempos y futuros acerca de la comunicación. Entonces, estaremos viendo, por ejemplo, retos de la comunicación, pensamiento propositivo y crítico, papel del individuo en la perspectiva de la comunicación. Como segundo lugar, la actitud participativa en la comunicación, es decir, el camino de las organizaciones sociales espontáneas. Como tercer elemento, la información y orientación ética, la única opción de los medios masivos. Y sobre todo en un mundo donde se ha relajado mucho los aspectos morales, es importante retomar. Recuerda que aquí en Colegio de Empresario, una de las cosas que vamos a estar enfatizando siempre es nuestra actitud ética, nuestros valores, nuestros principios. Ante todo, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso. De estos valores estaremos retomando para este tema. En el cuarto tema de los retos para el mañana de la comunicación está el impulso humanista, es decir, una nueva visión comunicante entre los empresarios. Es decir, no vernos como objetos comerciales, sino también como personas que tenemos intereses, anhelos, deseos, sueños, proyecciones, etcétera, ¿sí? Y por supuesto también finalmente vamos a hablar acerca del servicio leal y honesto, la última alternativa de la administración gubernamental. Entonces, como puedes ver, es un temario más o menos extenso, pero muy ligero. Y vamos a hablar cosas que en la realidad tú siempre vives. Pero por supuesto le vamos a dar un fundamento teórico que te ayudará a reflexionar sobre todas esas experiencias que tú te encuentras todos los días.
Porque cuando muy pronto que tú termines ya tu formación profesional, te encontrarás en un mundo laboral, en un mundo empresarial, donde vas a tener que tomar desafíos, donde te vas a tener que enfrentar a obstáculos, donde vas a tener que interactuar con todo tipo de personas, donde tu acción profesional no va a estar desligada de todas las acciones sociales que te rodean y nos rodean a todos. En donde quiera que estés, tú eres una persona que va a influir quizás a corto plazo o a largo plazo, quizás en un ámbito muy pequeño o en un ámbito bastante amplio, significativo, e incluso, ¿por qué no pensarlo?, hasta mundial. Y entonces tú tienes que saber cómo se desarrolla este fenómeno que estamos inmersos todo el tiempo, que se llama comunicación. Entonces tú tendrás todas las herramientas, las bases, los elementos que te ayudarán justamente a entender este fenómeno social, humano, importantísimo para el desarrollo y el potencial del ser, del yo, y mi acción con el otro, la comunicación. Por lo tanto, nuevamente te quiero invitar que tomes con mucha seriedad esa asignatura. Va a haber, como en todas las demás materias, actividades que tenemos que realizar. Van a llegar, por supuesto, a tu correo. Tú las puedes bajar, las vas a desarrollar, las vas a enviar en tiempo y forma para que te sea evaluado. Y por supuesto, a la mitad de todas estas sesiones vamos a realizar un examen parcial para verificar los conocimientos que tú estás adquiriendo en la asignatura. Y al término de la asignatura, de la última sesión, inmediatamente estarás realizando el examen final. La idea de los exámenes es una forma de verificación, es una forma de comprobar y es una forma también de tomar decisiones. Toma decisiones, Colegio de Empresarios, sobre tu futuro y sobre tu formación profesional, y tú también debes de tomar decisiones al respecto al ver tu rendimiento escolar. Creemos y estamos seguros que a lo largo de esta formación has tenido un buen rendimiento y queremos que tú continúes y termines satisfactoriamente, así como los que hemos también sido alumnos, en este caso de la maestría en estrategia empresarial, pues también tuvimos que comprometernos, también tuvimos que realizar nuestras tareas, nuestros exámenes y salir satisfactoriamente, ¿sí? Y hoy puedo decirte que pude terminar en tiempo y forma todos los módulos en los que fui formado y, con modestia aparte, con una excelencia académica, ¿sí? Y lo hago justamente, y lo menciono, para demostrarte que el ejemplo proviene de nosotros mismos, ¿sí? Para invitarte, estimularte a que tú tengas ese compromiso contigo mismo, ¿sí? Un compromiso con tu familia, un compromiso con nosotros como Colegio de Empresarios, ¿sí? Y logres tus metas y tus sueños que te has marcado. Bien, complementado a esta información general, veamos cuál es el objetivo que nos vamos a marcar al término de este curso. Por supuesto, ¿sí? Esperamos que tú como alumno puedas emplear los elementos teóricos y prácticos de la comunicación para explicar los fenómenos sociales, políticos, educativos, mediáticos, individuales y lingüísticos que influyen favorable y desfavorablemente en los procesos de la relación humana. Por lo tanto, aquí, por supuesto, en las sesiones que estamos impartiendo de manera virtual, estaremos hablando acerca de las partes teóricas. En la comunidad de tu oficina, de tu hogar, estarás llevando las cuestiones prácticas. Habrá ejercicios que yo te voy a invitar, lo voy a hacer aquí en esta sesión como un modelo, y te voy a pedir que tú los hagas en casa con compañeros, amigos de confianza, y después me envíes un reporte de cómo fue la experiencia de esa comunicación. Es muy importante que tú las lleves a cabo, las ejecutes en su momento, para que podamos verificar que también estamos aplicando la parte práctica. Bien, siendo estas explicaciones generales acerca de nuestra asignatura, ¿te parece entonces que comencemos justamente con la primera unidad y el primer tema?
Bien, entonces si ya estás listo, vamos a comenzar. Recuerda, la unidad se llama comunicación, fenómeno sociocultural. Y de entrada, entonces, hay como que dos ámbitos que tenemos que reflexionar ampliamente, ¿sí? Así que, lo primero que nos dice en nuestro temario, comprensión sincrónica de la comunicación. Quizás a lo mejor no estás tan familiarizado, o probablemente sí, acerca de este término sincrónico, y quiero justamente comenzar aclarando este aspecto, porque tanto existe el término sincrónico, como también está el término asincrónico. Entonces, la comunicación sincrónica es aquella que se da al mismo tiempo y en la mayoría de las ocasiones en el mismo lugar. ¿Sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿sí? Cuando tú estás tomando un café con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, estás comiendo en un restaurante, están platicando y normalmente van a estar frente a frente, cara a cara. Entonces, esa es una comunicación sincrónica porque se están viendo en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa comunicación la denominamos sincrónica. Como también puede ser que no estén en el mismo lugar, pero sí al mismo tiempo. Esa es otra variable. Es decir, cuando justamente tú llamas por celular, ¿sí? Y te llaman a tu celular y entonces tú estás hablando, la persona te está respondiendo y entonces esa es una comunicación sincrónica. Como también en un chat no ves a la persona. Ahora que están de moda las redes sociales, la que más te has acomodado, ¿sí? Casi todas tienen el sistema del chat, ¿sí? Las plataformas, cuando veamos las plataformas, tienen chat. Entonces, uno está, como coloquialmente decimos, chateando, ¿sí? Nos están respondiendo en ese momento. Entonces, eso es una conversación sincrónica. O la videoconferencia, si por ejemplo, tú formas parte de un equipo laboral, ¿sí? En una empresa, y tu gerente o tu director que está de viaje necesita reunir a todos ustedes para dar nuevas indicaciones o instrucciones acerca de lo que se debe de realizar. Entonces los convoca a una videoconferencia. Él a lo mejor puede estar en otro país o en otra ciudad, ¿sí? Y se conecta vía internet, se abre la videoconferencia, hay una pantalla donde todo mundo está viendo a su director y está escuchando las instrucciones, ¿sí? Y entonces eso es una comunicación sincrónica. Como les decía, si hay una comunicación sincrónica, entonces también hay una comunicación asincrónica que difiere en tiempo y difiere en lugar, ¿sí? Y entonces veamos algunos ejemplos. Cuando tú envías, quiero volver a mencionar acerca del celular, cuando tú envías un mensaje por tu celular, ¿sí? Ese mensaje, dependiendo la red a la que estés conectado, en tu país o en la empresa que tú contrataste, puede que sea que llegue en el momento que tú lo estés enviando, o puede llegar incluso si se cae el sistema o hay problemas de señal, puede llegar media hora después o una hora después, y hay quienes hemos vivido la experiencia que a veces hasta un día después, por circunstancias especiales. Entonces, la persona que le enviaste el mensaje lo recibe, ¿sí? Y él quiere suponer que en ese momento se lo enviaste, aunque tal vez en otro momento tú le digas, oye, te envié un mensaje para que me respondieras rápido y no me respondiste. Me llegó muy tarde, pero hay comunicación y esa comunicación se le conoce como asincrónica. Entonces, también cuando dejas, por ejemplo, tú te conectas a tu red social, estás buscando a tus contactos y en ese momento no está el contacto que tú quieres comunicarte, entonces le dejas un mensaje, ¿sí? Y entonces, en el momento que tu contacto entre a la red social, va a ver el mensaje que tú le dejaste. Entonces, diferente tiempo, diferente lugar. Esa es la variable importante en la comunicación asincrónica.
Y de la misma manera, cuando tú grabas un mensaje por video, o tu director grabó un mensaje la noche anterior, porque al siguiente día él tenía una junta muy importante, entonces las instrucciones que él tenía que darles a las 9 de la mañana, se las grabó un día anterior, y a las 9 de la mañana sale la grabación y tú escuchaste el mensaje de tu director. Comunicación asincrónica, ¿sí? Porque son en distintos tiempos y en distintos momentos. Teniendo estos elementos, entonces, primordiales, veamos cómo se da la comunicación sincrónica en nuestras relaciones. Vamos a retomar brevemente un poco, no es el propósito definir lo que es comunicación, porque en otra asignatura ya definiste lo que es comunicación. Pero estas definiciones son únicamente para ver el contexto en cómo nos vamos a desarrollar. La comunicación se define como el proceso por el cual la gente intenta compartir significativamente mediante los mensajes simbólicos. Utilizamos mensajes simbólicos. También es un proceso de interrelación entre dos o más personas o entidades donde se transmite información, donde por supuesto hay un emisor, hay un receptor, ¿sí? Hay un código que se utiliza, ¿sí? Y toda esa información que se recibe tiene un impacto. De eso vamos a estar hablando. También, como etimológicamente se ha visto, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común o compartir algo. Esto es muy interesante porque no solamente lo hacemos de persona a persona, de individuo a individuo, amigo a amigo, jefe a empleado, se hacen de organización a organización, de empresa a empresa. Entonces, esto es muy necesario que lo veamos. También se ha entendido la comunicación como aquella que facilita los procesos de diálogo a través de los cuales las personas definen quiénes son, qué desean, qué necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para satisfacer sus necesidades y mejorar sus vidas. Y también es una toma de decisiones la cuestión de la comunicación. Entonces, por eso es un fenómeno en el cual no podemos hacernos de la vista gorda. Necesitamos poner atención cómo se da la comunicación y cómo mejorar nuestros vínculos, ya sea de manera individual o de manera organizacional. Por lo tanto, también, entonces, la comunicación ha tenido una transformación por el fenómeno de la globalización, ¿sí? Cambiaron los esquemas a partir de la globalización y entonces esto nos hace pensar que las tecnologías están tan inmersas que por eso se habla de lo que son las TICs, tecnologías de información y comunicación. Entonces, las TICs están insertas en todo lo que hacemos, ¿sí? Desde que usamos un celular, usamos las redes sociales, la computadora y todos los equipos técnicos para desarrollar y facilitar nuestros ámbitos de la comunicación. Entonces, es muy importante que el efecto entendamos que como la comunicación tiene un efecto importantísimo y un impacto muy necesario en lo que son los ámbitos sociales. De ahí que, entonces, tengamos que entender cuál es la sociedad que estamos viviendo, qué tipo de sociedad, ¿sí? Hay dos tipos de sociedades que después vamos a retomar en otra sesión, pero aquí vamos a mencionar nada más muy ligeramente. Lo que es la sociedad del conocimiento. Una cosa es la sociedad del conocimiento y otra es la sociedad de información. Entonces, cuando decimos que la comunicación tiene un impacto en la sociedad, pues ¿a qué tipo de sociedad nos estamos refiriendo? ¿Sí? Entonces, yo quisiera que pudieras hacer esa distinción, ¿sí? Aunque puedan denominarse parecido, ¿sí? Una es sociedad del conocimiento y otra es la sociedad de información. Y cada una de ellas tiene una vinculación estrecha, por supuesto, pero son diferentes, ¿sí?
Yo quiero que tú reflexiones en cuál perteneces, a cuál de las dos perteneces. Por un lado, la sociedad del conocimiento, así la denominó Peter Drucker en los años 70, ¿sí? Y hablaba de un término que acuñó justamente para identificar cuál es la sociedad en la cual estamos insertados algunos, no toda la población mundial, porque representa la evolución de una sociedad de información, es decir, como que nos da a entender que primero había una sociedad de información, y esta sociedad de información, algunos de ellos evolucionaron para formar parte de la sociedad del conocimiento. Entonces, es sinónimo de la sociedad moderna. Y también es un término asociado a lo que es la globalización. Es una nueva época en la evolución humana y es un tema obligado en las agendas nacionales y educativas, por supuesto. Y es parte de una construcción política e ideológica, porque entonces la sociedad del conocimiento es una sociedad que después vamos a retomar más específicamente, pero nada más quiero mencionar, es una sociedad en la cual algunos estamos insertos. La gran mayoría de la población está aquí. Entonces, a ver, veamos. La otra parte, entonces, el concepto de sociedad de información está íntimamente relacionado con la idea de la innovación tecnológica, mientras que el concepto de sociedades del conocimiento incluye una dimensión de transformación política, social, económica, etcétera, de lo que es un avance de las personas, del saber, de sus saberes. Entonces, vean aquí, en la sociedad de información tenemos acceso por el uso de las TICs. Por ejemplo, hace muchos años, yo recuerdo cuando era niño, que íbamos al doctor, y entonces el doctor le explicaba a mi mamá, pues su hijo tiene este problema. Y entonces, pues mi mamá, cuando recibía la información en términos y en lenguaje médico, pues como que dentro de sí pensaba, ¿y esto será muy grave? ¿O cuánto tiempo tiene de vida? ¿O de qué se trata? No entendía, hasta que le tuvo que preguntar, ¿y esto qué significa, doctor? Y entonces ya el doctor le explicaba en palabras coloquiales acerca de la enfermedad en ese momento que yo tenía. Hoy en día, cuando sabemos que un familiar o alguien muy cercano a nosotros tiene una enfermedad diagnosticada, ¿qué es lo primero que hacemos? Por supuesto, efectivamente, coinciden conmigo. Nos metemos a la red, investigamos de qué se trata y obtenemos toda la información. Entonces nos convertimos en sociedad de información. Hoy tenemos acceso increíblemente a la información, pero la información no solamente es para tenerla y revisarla y guardarla. La información que nosotros obtenemos también es para transformarla. Y entonces, cuando formamos parte de esta sociedad, ¿sí?, como efecto de la comunicación, aquí la información se transforma y se comunica. Eso es justamente lo que ustedes tienen acceso a la información general de nuestras materias, asignaturas, los materiales que les enviamos. Pero ustedes estudian, la transforman, la regresan transformada. Por ejemplo, yo les voy a pedir que hagan un ensayo. Ustedes van a recibir la información, las indicaciones, van a investigar el tema en la red, van a buscar referencias y van a entregarme un ensayo con un tema transformado. Y prácticamente están formando parte de la comunidad o de la sociedad del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de comunicación y sociedad, no se trata de una información que se difunde y se comparte, sino más bien de una sociedad en la que quiere comunicar de otra manera y compartir un saber. Se trata pues de una sociedad del saber compartido y del conocimiento. Esa es a la que tú perteneces ahora. Ya dejaste de ser de la sociedad de información, ahora eres parte de la sociedad del conocimiento. Otra de las cosas que nos interesa también entender lo que es la comunicación
y la cultura, ¿sí? Como ya hemos hablado anteriormente, la comunicación es más que un solo emitir información, ¿sí? Es más que exponer o poder transmitir una información. Cuando hablamos acerca de la comunicación y la cultura no es un ente fijo, no es algo diferente a lo que nosotros hacemos todos los días. Más bien, como dice aquí nuestro texto, es una herencia, algo que recibimos. La cultura es lo que nos permite a los seres humanos construir una sociedad, es decir, definir las condiciones de su manera de convivir, de su manera de actuar, de su manera de transformar. Entonces, en todo momento estamos insertos en una cultura, ¿sí? Donde quiera que vivas, tú estás ahorita dentro de una cultura, ¿sí? Y entonces, tu cultura incluso te dice cómo sentarte, ¿sí? Tu cultura te dice incluso dónde tomar tus sesiones, si en un escritorio, en la sala, etcétera. Tu cultura te indica incluso tus horarios de comida. Entonces, en todo momento estamos insertos en una cultura y somos el reflejo y el producto de una cultura. Cuando tú tienes la oportunidad de viajar a otro país, o a lo mejor dentro de tu mismo país, en otra región diferente a la que tú has crecido, estás llegando a una cultura. Y te vas a dar cuenta que es diferente los modelos. Por ejemplo, en nuestro país, donde yo actualmente vivo, ¿sí? Yo vivo en una gran ciudad, donde están insertas muchas culturas, pero cuando yo voy a otro estado de mi república, me encuentro con otra cultura que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a comer entre las 3 y 4 de la tarde, y llego a un lugar donde voy a dar una conferencia y me dicen, maestro, véngase a comer con nosotros, y son la 1 de la tarde, no tengo mucha hambre, pero eso es parte de la cultura. Entonces, el fenómeno de la comunicación tiene mucho impacto dentro de la cultura, porque con la comunicación perpetuamos la cultura o de alguna manera también la modificamos. La cultura donde yo crecí, ¿sí? Es una cultura que se ha ido modificando justamente con el fenómeno de la globalización, ¿sí? Hemos adoptado otras culturas y hemos modificado nuestra cultura a través de la comunicación. Entonces, la importancia de la comunicación en la cultura la desarrolló este gran autor, Castells, que él es un investigador y un historiador acerca de la sociedad de la información. Y vean la cita que quiero decir textualmente de su fuente. No vemos la realidad como es, sino como nuestros lenguajes son. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura. Entonces, ahí podemos ver la cita de Castell, ¿sí? Cómo nos confirma acerca de la comunicación y la cultura. Ahora, nos preguntamos algunas cosas. ¿Cómo vemos la realidad? ¿Cómo vemos nuestro lenguaje? ¿Cómo vemos los medios de comunicación de los que vamos a hablar muy próximamente? ¿Cómo vemos y cómo podemos ver a los demás? Todas estas preguntas nos ayudan a reflexionar de que hay un gran desafío dentro de la comunicación, porque en todo momento estamos reflejando, como ya lo mencioné anteriormente, nuestra cultura, ¿sí? La manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos comportamos, el tono de nuestra voz. A lo mejor tú que estás en otro país, estás de alguna manera viendo no solamente mi tono de voz, sino mi acento. Y entonces, algunos dicen, por ejemplo, cuando yo he ido al norte de mi país, el acento para mí es como, la gente habla como si estuviera golpeando, muy golpeado, como si estuviera enojado. Y por supuesto ellos no están enojados. En cambio ellos me dicen a mí, oye, pero tú cuando hablas parece que cantas. Y yo no puedo identificar eso, no puedo percibir, yo no canto al hablar, yo hablo. Pero ustedes parece que golpean como norteños. Dicen, no, pues nosotros hablamos así y es natural y todos los días y entre nosotros y nadie dice que hablamos golpeado. Entonces cambia, ¿sí?
Entonces, todo eso tiene un impacto dentro de la comunicación en los efectos de nuestra propia cultura. Por supuesto, también cuando hablamos acerca de la ideología, ¿sí?, podemos saber que todo lo que nosotros desarrollamos y donde nos desenvolvemos, aún dentro de nuestra propia cultura, ¿sí?, tienen antecedentes ideológicos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor algunas personas han desarrollado un nacionalismo muy fuerte dentro de su propio país. ¿Por qué? Porque hay toda una ideología, ¿sí? Vamos a pensar un ejemplo común para todos. España en los años 30. España en los años 30 sufrió lo que es la guerra civil, ¿sí? Fueron muchos años de lucha, de combate, dos posturas ideológicas que estaban en choque, una de derecha, otra de izquierda, ¿sí? Se veía en un momento que ganaba la izquierda y luego la derecha completamente aplastó a los llamados rojos. Pero a lo largo de las siguientes décadas, aunque muchos españoles fueron expulsados, por supuesto que se generaron diversas ideologías. Y hoy por hoy puedes meterte a conocer un poco más de este país, España, y te vas a dar cuenta cómo todavía siguen las luchas ideológicas dentro de su propia cultura. Entonces, todo lo que ellos desarrollan, todas sus actividades, todas sus formas de vida, su economía, su sociedad, las tecnologías que utilizan, los satélites que han construido, forman parte de una ideología. Entonces, ¿qué es la ideología? Su función es crear la noción de comunidad y consenso de todos, y que sea un consenso en armonía entre los diferentes grupos sociales activos que se dan en un mismo espacio. Como también la ideología nos ayuda a sostener todos los aspectos educativos, culturales que desarrollamos. Y otro de los temas que también nos implica en esta unidad es la comunicación y el individuo. ¿Quién es el individuo? Es un concepto que lo podemos ver, se le reconoce como polisémico, porque es un concepto que lo podemos estudiar desde distintos puntos de vista. Lo podemos estudiar desde un punto de vista antropológico, quién es el individuo. Lo podemos analizar desde un punto de vista sociológico, en parte de la historia y la cultura. Lo podemos estudiar al individuo desde un punto de vista psicológico, es decir, cuáles son los elementos de su personalidad. Podemos estudiarlos desde un punto de vista, por supuesto, en la mercadotecnia, que es algo que a ustedes les interesa ampliamente, justamente porque el individuo es una expresión, ¿sí?, una expresión social muy importante, y por lo tanto está unido a la comunicación. No podemos desvincularlo de la comunicación, está ampliamente establecido. Por lo tanto, a este significado se le opone lo que es universal. ¿Por qué? Porque el individuo, nosotros afirmamos desde una visión filosófica, es único. Tú como persona, como individuo, eres único. No hay otra persona, no hay otro ser que sea idéntico a ti. Olvidándonos un poquito de los procesos de la clonación, ¿sí? Pero no existe otro ser en el mundo exactamente idéntico a ti. Se dice que en el mundo hay 7 personas junto contigo que se parecen o son muy idénticos, ¿sí?, que pudieran ser así como hechos en serie. Pero aunque así fuera cierto y pudiéramos encontrar personas físicamente similares a nosotros, pero como individuos van a ser completamente diferentes a nosotros, ¿sí? Aunque alguien te pueda decir, mira, esta persona es igualita a ti, parece tu gemelo, y tú lo ves y dices, oye, sí, nos parecemos mucho, pero ¿sabes qué? Eres completamente diferente a él, en carácter, personalidad, gustos, en cultura, lenguaje, educación, formación, es más, pudieron haber estudiado, o a lo mejor tienes un gemelo que estudiaron juntos la primaria, la secundaria,
Y a lo mejor hasta en la misma, yo he tenido alumnos que son gemelos y están en la misma carrera, pero son completamente diferentes, distintos, únicos. Entonces, el individuo es alguien que no es repetible, ¿sí? No se puede dividir, es indivisible, y como tal es sujeto de comunicación, ¿sí? Por eso es muy importante conocer y saber quién es el individuo. El individuo dentro de la comunicación, ¿sí?, está vinculado a los aspectos antropológicos, a los aspectos también de la autoestima, de la personalidad, al autoconcepto. Es decir, el individuo tiene que saber en qué medida se está valorando a sí mismo, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy diferente a los demás? ¿Soy más o menos? ¿Sí? Las personas devaluadas dicen, yo no valgo mucho como él vale más que yo. No, tenemos que saber que tenemos una autoestima adecuada, que después vamos a mencionar esta parte en otra unidad. También el autoconcepto es un elemento importante de lo que es la comunicación dentro del individuo, porque el autoconcepto es lo que yo concibo acerca de mi persona, de mis valores, de mis habilidades, de mis destrezas, como también de mis defectos o de mis debilidades. Entonces, ¿cuál es el autoconcepto que yo tengo de mí mismo que difiere del resto de la humanidad o de las personas a las que convivo? Y esto y más podemos nosotros entender la comunicación. Acá hay una cita de Roy que con calma ustedes la revisarán, la analizarán. Hay muchos aspectos que podemos nosotros ampliar acerca del individuo, pero como ya está a punto de terminar nuestra sesión, vamos avanzando. La autoestima, entonces decíamos, es el valor que cada persona se adjudica. El pensamiento, el parámetro está establecido en las diferencias entre el yo ideal y el yo real. Cuando la autoestima está elevada, la diferencia es pequeña. Cuando está baja, la diferencia es elevada. El nivel o grado de autoestima potenciará o disminuirá la capacidad para el desarrollo de las habilidades sociales y para la frustración o satisfacción. Así también, entonces, la palabra personalidad, que es otro elemento que forma parte del individuo, tiene un significado que se refiere a la persona en su totalidad, ¿sí? Por eso, aunque tú, por ejemplo, tengas un gemelo o llegues a encontrar una persona idéntica a ti, de todas maneras, como individuos son completamente diferentes e inclusive hasta pueden ser opuestos, ¿sí? ¿En qué sentido? Por su personalidad. La personalidad se define como la expresión de lo que somos y de lo que hacemos. Comprende tanto lo que decimos como lo que pensamos en diversas situaciones que enfrentamos, ¿sí? La personalidad, entonces, es un componente muy fuerte dentro de nuestra constitución como personas. Entonces, como puedes ver, en esta primera unidad hemos viajado desde lo que es la sociedad, lo que es la cultura, lo que es el individuo, cómo se da eso dentro de la comunicación, ¿sí? Por supuesto, no está desligado, forma parte de toda una sociedad de información, una sociedad de conocimiento, es por la comunicación. Todo un estado, ¿sí?, es por la comunicación. Toda una cultura es por la comunicación. Toda persona, desde que nace, aún antes del nacimiento, casi desde su concepción, forma parte de la comunicación. Entonces, bueno, pues esperemos que esta primera unidad haya sido como introductoria a estos temas y nos vemos la siguiente sesión para poder reflexionar en otro tema y entonces vamos a desarrollar también nuestra primera actividad. Alberto Arenas estuvo al frente de esta clase y fue un placer estar contigo. Hasta la próxima.